los escuché cantar un poquito como sin ganas ese canto tan lindo que dice: solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente. ¿Cuánto necesitamos, mis hermanos? ¿Cuánto necesitamos pedirle a Dios que lo injusto no sea un motivo de indiferencia para nosotros? ¿Qué tal si me ayudan a cantar esa parte nada más? Tenemos la letra por ahí. Tenemos la letra, muchachos. La pueden poner ahí. Vamos a ver. ¿Ya? Solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la que yo le voy diciendo. Solo le pido a Dios, solo le pido que la guerra no me sea indiferente, que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Una vez más dice: solo le pido a Dios que lo injusto no me sea indiferente, que no me abofete en la otra mejilla después que una garra me arañó esta suerte. Una vez más dice: solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente, que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, es un monstruo grande y pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Muy bien, terminamos. Solo le pido a Dios. Claro que sí, gracias muchachos. Gracias. Bienvenidos sean todos. Es un gusto que estén con nosotros. Don Jorge, su familia, es un gusto que estén con nosotros. Hoy quiero hablarles brevemente sobre un tema que está en uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, Lucas capítulo 10, si lo puede buscar por favor. Lucas capítulo 10. Del verso 30 en adelante. Lucas capítulo 10, del verso 30 en adelante. He titulado este pasaje con una frase que allí aparece, específicamente una frase que está en ese pasaje, y el título es: en manos de ladrones. En manos de ladrones. Y vamos a tratar de encontrar en la palabra qué es lo que se nos dice en esa historia que es tan conocida. Dice así: respondiendo Jesús dijo: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. Se fueron dejándole medio muerto. 31. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo, verso 32, un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Verso 33. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. Verso 34. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino,
y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y verso 35, otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Es una historia muy conocida. Tenemos una imagen ahí, creo. Esa imagen es muy interesante. Ilustra muy bien esa situación del hombre que cayó en desgracia porque cayó en manos de ladrones. Cuando la Biblia nos habla, no nos habla para contarnos historias del pasado. Nos habla para contarnos relatos que nos puedan servir en el presente para entender nuestra realidad y para aplicar la sabiduría que viene de Dios a nuestra vida práctica. Si yo les preguntara a ustedes, como ciudadanos de este país, como hombres y mujeres de este país, ¿será que hemos caído en manos de ladrones en este país? ¿Será que hemos caído en manos de ladrones y estamos viviendo una situación similar a la que este hombre experimentó? Cuando vemos en este país que crisis tras crisis, conflicto tras conflicto se da y parece que no hay una luz en el camino, tenemos que reflexionar como ciudadanos, como hombres, como mujeres, como cristianos y decir: ¿qué pasa? ¿Qué está pasando? ¿Vamos a refugiarnos en un templo? ¿Vamos a refugiarnos en una religión? ¿Y vamos a cerrar nuestros ojos y nuestros oídos para no saber qué es lo que está pasando? Este relato es un relato muy práctico, muy práctico. Vinieron los fariseos, los doctores de la ley, ante Jesús a preguntarle, precisamente como hablábamos hoy en la clase, ¿quién era mi prójimo? Y querían que Jesús cayera en alguna falta y que no pudiera dar respuesta. Y un doctor, un conocedor de la ley, un experto en la letra de la ley, le hace a Jesucristo esa pregunta: ¿quién es mi prójimo? Porque Jesucristo le dijo que el principal mandamiento era pues amar a tu prójimo. Y ese hombre conocedor de la ley le envía una pregunta filosófica, retórica, existencialista: ¿y quién es mi prójimo? Para saber quién es mi prójimo, ¿cómo puedo hacer? Y mire qué interesante, Jesucristo era un experto contador de relatos y no le da la respuesta directa, sino que le cuenta un relato. Y este relato es muy instructivo si nosotros lo queremos aplicar hoy día. Un hombre descendía de Jerusalén a Jericó. De Jerusalén a Jericó hay aproximadamente 28 kilómetros. 28 kilómetros de descenso, aunque se va hacia el norte. En un camino que cada vez se va poniendo más difícil, más complicado, más árido. Una zona desértica, difícil de transitar, a tal punto que los romanos, cuando conquistaron todas esas tierras y las sometieron, fueron poniendo casetas de vigilancia por lo complicado que era y por la cantidad de ladrones que había. Y este viajero dice que descendía de un lugar
muy conocido, relativamente agradable como era Jerusalén, a otro lugar no tan agradable como era Jericó. Un cambio no solo geográfico, no solo climático, sino un cambio también en expectativas. Jerusalén tenía mucha seguridad, Jerusalén era una ciudad bien fortificada. En ese paso hacia Jericó había ya información de que a los viajeros regularmente los asaltaban. Pero este hombre tiene que hacer ese viaje y tiene que transitar ese camino, un camino difícil, peligroso. El nombre de este paso en árabe significa subida de sangre o camino de sangre. Algunos teólogos han dicho que se llamaba así precisamente por la cantidad de asaltos y de personas que habían sido heridas y habían muerto en ese lugar específicamente. Eusebio, que es un historiador muy conocido dentro de la literatura bíblica, dice también que ese lugar con frecuencia habían bandidos, bandas de delincuentes que estaban al acecho de las personas viajeras que pasaban por ahí. Los romanos, al ver todo eso, quisieron asegurar un poco el espacio y, como les dije, pusieron casetas, enviaban algunas patrullas. Pero parece que los romanos se parecían mucho a nuestras patrullas, que nunca encontraban a los ladrones. Y parece que no podían brindar la seguridad que necesitaban en ese lugar. Y nos dice en este verso, que sucedió algo en particular y cayó en manos de ladrones. Este hombre iba por ese camino, este hombre iba a cumplir una diligencia seguramente y cae en manos de ladrones. ¿Usted sabe de dónde viene la palabra ladrón? El origen de la palabra ladrón. Yo no sabía, la verdad. Y me puse a averiguar de dónde viene la palabra ladrón. Y etimológicamente, cuando hablamos de esta palabra, tenemos que remitirnos a la antigua Roma para ver su origen latino específicamente. Y sabe usted que la palabra ladrón viene específicamente de la misma palabra que define a soldado. Es la misma palabra que define a soldado. Los soldados que realizaban labores de escolta con el emperador específicamente, y se les había encomendado cuidar los bienes, cuidar los recursos que se necesitaban, llegaba un momento que empezaban a meter mano en esos bienes que les habían encomendado a cuidar específicamente. Y del mismo nombre que se llama o que se origina la palabra soldado, también se origina la palabra ladrón. Es el verbo latrocinare, que significa servir en el ejército originalmente. Servir en el ejército va a dar como origen de latrocinio también la palabra ladrón. Mire qué característica más interesante, qué cosa más extraña, y cómo con el tiempo algunos conceptos van adquiriendo su verdadera o su verdadero significado. Solían, dice un escritor, tener la mano larga,
por lo que de vez en cuando la metían en las mercancías que deberían de estar vigilando, que deberían de estar cuidando. Y así fueron adquiriendo una mala fama y se les comenzó a llamar latronis. Y finalmente quedó en ladrón. Ahora, los ladrones los podemos encontrar en todos lados, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? Sí. ¿Los podemos encontrar en las iglesias? ¿Sí o no? Claro que sí. Los podemos encontrar entre esos que nos decimos estar muy cerca de Jesucristo. Aún muy cerca de Jesucristo. Juan capítulo 12, verso 4, 5 y 6 dice lo siguiente: y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 dinarios y dado a los pobres? Y el verso 6 dice, pero dijo esto no porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón. Lo dice en la Biblia. Porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que había en ella. Los ladrones están en todas partes. Los ladrones pueden estar vestidos de traje y corbata. Los ladrones pueden hablar muy bonito. Los ladrones pueden andar muy bien perfumados. Pueden estar en puestos de todo tipo. Y si roban, son ladrones. ¿Cierto? Si roban, son ladrones. Este hombre cayó en manos de ladrones, como los pueblos caen en manos de ladrones. Y no somos el único caso, hay muchos casos, y no solo es ahora, ha existido siempre. El punto es, ¿y qué se hace y qué responsabilidad tiene la iglesia cuando un pueblo ha caído en manos de ladrones? ¿Qué hacer? ¿Simplemente aceptarlo y decir, bueno, allá en el cielo no van a haber ladrones, entonces esperemos llegar al cielo? Si fuese así, ¿para qué Jesucristo viene y nos da toda esta enseñanza y nos habla de todas estas cosas? Avancemos un poco más. Y dice luego, ahí mismo, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. ¿Qué tipo de ladrones son estos? Bueno, eran bandas de funcionarios o exfuncionarios públicos. Si eran soldados, un soldado es un funcionario público, ¿o no? Funcionario público. Entonces, eran bandas de funcionarios o exfuncionarios públicos. Nosotros aquí en Honduras hemos visto cómo policías y militares, en algún momento siendo policías activos y militares activos, eran miembros de bandas criminales. Eran miembros de bandas criminales. No es de asustarse. Hemos visto diputados, congresistas, que han sido miembros de bandas de narcotraficantes, de delincuentes, de saqueadores del erario público. Lo hemos visto perfectamente. Bandas de criminales, pero esos eran solo los que hacían el trabajo directo. Solamente los que facilitaban el trabajo. Siempre hay otros que les protegen. Siempre hay otros que les ayudan. Siempre hay otros que los ocultan. Las bandas de ladrones, nosotros las podríamos clasificar de diferentes maneras, dependiendo de la labor
que aparentan realizar. En nuestro país hemos visto que hay bandas delincuenciales de políticos. Hay bandas delincuenciales de pseudoempresarios. Hay bandas delincuenciales de policías y militares. Hay bandas delincuenciales de religiosos. Es triste pensar que un país que es rico, un país que tiene tantas cosas buenas, tenga que vivir sumido en la miseria, en la delincuencia, en la pobreza, en el dolor. Estaba en una iglesia en Buenos Aires hace poco y les decía, en Honduras, salir después de las 8 de la noche puede ser muy peligroso. Los padres le dicen a los hijos que ya a las 9 de la noche estén en su casa, independientemente de. Y me decían ellos, eso es cierto, me dice. Sí, le digo. Nosotros aquí salimos a las 2 de la madrugada, dice. Pruebe salir en Honduras a las 2 de la madrugada. Las jovencitas en Buenos Aires, las ve usted salir a las 12, 1, 2 de la noche, llevan un perrito y por la calle se van moviendo los jóvenes igual. Vemos señoras a la 1 de la madrugada con su esposo tal vez yendo al teatro y es lo más normal. ¿Lo podremos hacer aquí? ¿Lo podremos hacer aquí? Yo lo dudo. ¿Y qué diferencia hay de un lugar a otro? No mucho. Personas como cualquier otro. Tal vez una de las diferencias es que hemos permitido nosotros caer en manos de ladrones. Y lo hemos visto como algo normal. Que el político robe es normal si todos los políticos roban. Que los militares roben es normal, todos los militares roban. Que los religiosos se hagan multimillonarios es normal también. Es el ungido de Dios, entonces no lo critique, ¿verdad? Lo hemos visto como normal, tristemente. Las bandas tienen diferentes acepciones. Grupo de gente armada. Gente que favorece, mire qué interesante, que el término banda, una de sus acepciones es número de gente que favorece y sigue a un partido político. Está en el diccionario. El término banda también. Usted me podría decir si también banda musical. Sí, claro. Cada quien decida a cuál pertenece, ¿verdad? Interesante. Nos dice este relato que esta banda despojó a este hombre. Y esta palabra es mucho más significativa que haberle robado, pues conlleva la palabra despojo, desnudar, saquear, quitar, hasta llegar a despellejar un animal. La palabra despojo significa llegar hasta lo último, hasta el pellejo le voy a quitar. Mire, hemos visto casos horrorosos de una pobreza y de una miseria enorme, enorme. Cierto día vamos con el pastor Rigoberto al hospital escuela. El hijo de una señora nos pidió que les ayudáramos a levantar un informe sobre una agresión que esta señora sufrió en una protesta, una bala en su estómago. Y sucedieron dos cosas.
Cuando llegamos ahí, estaba la familia de esta señora. Y sale alguien corriendo porque la estaban operando y le dice a uno de los hijos: corra, le dice, ahí a la farmacia, vaya a comprar hilo de suturar, le dice. Vaya a comprar hilo de suturar. No tenían en el hospital hilo de suturar. ¿Cómo es posible? Acláreme, ¿cómo es posible? No hay hilo de suturar en un hospital. ¿Y cómo operan? Hay un avión presidencial. Hay un buque de guerra ahora. Y puede pensar en muchas otras cosas. Hay todo un complejo construido que, platicando con un arquitecto, me dice: cuando eso se ponga en función, eso va a ser una crisis horrible. 12,000 personas entrando ahí por la misma calle que era para unos cuantos. No se hicieron arreglos de las aguas negras para ampliarlas. ¿Cómo va a ser? Bueno, solo para decir qué está pasando. Y le decimos a uno de los hijos de la señora: vamos a necesitar, para levantar el informe, que alguno de ustedes lo firme. No, me dice. Ninguno de nosotros se va a arriesgar a firmar un informe. Mejor que se quede así. Mejor que se quede así. ¿Sabe qué me estaba diciendo el muchacho? Me estaba diciendo: sé que vivimos en un país que ha caído en manos de ladrones y que pueden robar, matar, hurtar, destruir, y mejor no nos metemos con ellos. Dice en el verso 31: aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Aquel hombre está tirado ahí en el camino, está herido, está lastimado, le robaron, lo golpearon, lo dejaron casi muerto. Y pasó un sacerdote y lo vio. Lo vio. Y dice que pasó, ¿cómo? De largo. Los sacerdotes dirigían al pueblo, no solo en los asuntos espirituales, sino en todo el quehacer de la sociedad. Los sacerdotes tenían poder religioso, político, económico, social. Aún los sacerdotes tenían un pequeño ejército. Recuerden cuando Jesucristo es asesinado y los romanos no quieren enviar las tropas a cuidar la tumba y le dicen que envíen a los soldados del templo. Tenían sus propios soldados. Era un poder muy fuerte el que tenían. Eran sacerdotes por herencia. Era un círculo muy reducido. ¿Alguien ha considerado que posiblemente ese sacerdote que pasó por ahí tenía que ir a Jericó posiblemente a celebrar un ritual religioso? Lo cual significaba que celebrar el ritual religioso era más importante que detenerse y auxiliar a ese hombre que estaba herido ahí, a ese desconocido. Ese sacerdote nosotros lo podríamos comparar con la iglesia estructurada hoy en día, con la iglesia oficial, la iglesia poderosa, la iglesia ordenada, la iglesia ritualista, la iglesia ceremonial, la iglesia jerárquica, la iglesia de sotana, pero también la iglesia de traje con corbata de $4,000. Porque se compran hoy en día en este país trajes de $4,000 para que un pastor parezca una persona digna. Sacerdotes, apóstoles, presbíteros, etcétera, son parte de esta iglesia. Estas personas no tienen poder muchas veces dentro de la estructura, pero generan poder para la estructura. Estas personas con dinero, con tiempo, con talento,
fortalecen una estructura muy fuerte, una estructura que muchas veces, en vez de estar al servicio del pueblo, está al servicio de un sistema. Este sacerdote vio a este hombre que estaba herido, que le habían robado, que lo habían despojado, que lo habían golpeado, que estaba moribundo. Pero no sintió nada, parece. De repente le hizo una señal. Y aunque sabía este sacerdote que ese camino era peligroso, duro, sufrido, aunque sabía que el pueblo transitaba por ese camino, este sacerdote pasó de largo. Pasó de largo. Y en el verso 32 nos dice: asimismo, un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. ¿Quiénes eran los levitas? Los levitas eran parte también de aquella clase sacerdotal, pero el levita tenía otras funciones. El levita normalmente era el que servía en diferentes labores y muy especialmente eran los que ministraban con la música en el templo. Mire qué lindo. Tenemos al sacerdote, que es el que levanta el mensaje, la predicación, y tenemos el levita, que es el que dirige, adoremos, cantemos. Y dice que este levita pasó, lo vio, ¿y qué hizo? Se fue. Este levita debe haber dicho: pues, si mi trabajo es adorar, cantar, mire qué bello toco, mire qué bello canto, ¿ah? ¿Por qué me tengo que preocupar por esa persona que está ahí? Si de todos modos yo me encargo de llevar a toda esta congregación al cielo. Ese es un trabajo fabuloso, ¿sí o no? Entonces, ¿para qué? Pasó de lejos. Este pasaje también nos habla de esa iglesia, como nosotros, miembros, que a veces, mis hermanos, nos conformamos con llegar un domingo, tener un tiempo lindo, bonito y suficiente. Sabemos que allá afuera hay mucha gente que está siendo asaltada desde el poder, está siendo robada, está siendo sometida, muchos yéndose en caravana de diferente manera. Pero suficiente con llegar el domingo y suficiente con poner algo de dinero. Ese era el levita. Y en el verso 33, mire qué interesante: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Sabe qué es lo lindo? Que en toda historia siempre hay un pero. Pero no el sacerdote, pero no el levita, pero no la iglesia oficial, pero no los miembros de iglesias en general, sino un samaritano. ¿Quién era el samaritano? El despreciado, el que no queremos, el vago, el chusma, el que anda haciendo desorden. Ese se acercó porque iba por el mismo camino, por el camino de dolor, por el camino que sufre. Muchas veces, mis hermanos, el que más ayuda no es el que más tiene, sino el que menos tiene. El que menos tiene. Viendo ese tren que va desde México hacia Estados Unidos y ver esa cantidad de gente subida ahí y ver esas mujeres mexicanas que están a la orilla haciendo bolsitas de comida, fíjese. ¿Ha visto el video? Y tirándoselas. ¿Qué ganan esas mujeres? Nada. ¿Qué invierten? Algo. Pero ahí están. Y ellas no se ponen a pensar si los que vienen y van para el norte son vagos, son delincuentes, y que les van a quitar el trabajo. No, ellas simplemente dicen: es alguien que está necesitado y lo vamos a ayudar. Punto. Lo vamos a ayudar. Pero la iglesia reflexiona, y los políticos reflexionan, y los poderosos reflexionan. No, ¿y por qué le voy a ayudar si es un haragán, es un pícaro, es un aquí, es un allá?
Pero este samaritano viene y reflexionó, tengo que ayudarle. Esa fue su reflexión. Y fue movido a misericordia, dice. Esta iglesia tiene un nombre: Caminando con Dios. ¿Y cuál es la otra? Y acompañando al pueblo. Pero miren, no se camina con Dios si se acompaña al pueblo encerrado en cuatro paredes. Venimos, cargamos pilas y salimos a caminar con la gente y ver lo que está pasando. ¿Quiere conocer qué es lo que vive la gente? Tiene que visitarla. Tiene que ir donde la gente está. Solo así se conoce. Esa iglesia, que es la iglesia del que está en la calle, del samaritano, no pudo ser indiferente. Tuvo que acercarse. Tuvo que verlo caído, torturado, herido. Esa iglesia hoy en día tiene que ver a los jóvenes que están corriendo, huyendo de este país. Tiene que ver a esas muchachas que han sido violadas. Tiene que ver a los defensores de derechos humanos que han sido asesinados. Tiene que ver a los ancianos jubilados que le están robando su jubilación, que después de haber recibido un 100%, ahora reciben un 50 y un 40%, porque alguien se está quedando con el resto y le dicen se lo vamos a ahorrar. Mentira, nunca se lo van a dar. Se van a quedar con eso. Esta iglesia tiene que ver a los campesinos que están encerrados, presos por defender el río. Tiene que ver a los enfermos en los hospitales donde no hay medicina. Esta iglesia tiene que ver a los niños que ya no tienen educación en las escuelas porque las maras, en complicidad con los organismos de autoridad, se han vuelto dueños de esos espacios. Esa iglesia samaritana tiene que ver el hambre de los pobres. Esa iglesia llamada Buen Samaritano abrió los ojos y vio ese pueblo herido y fue movido a misericordia, dice. Esa iglesia no le importó qué iban a decir de ella, no le importó si lo iban a rechazar, no le importó si por ahí había otros ladrones que le podían caer encima, no le importó. Esa iglesia solo fue movida a misericordia. Y dice en el verso 34, ya para finalizar, acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, le llevó al mesón y cuidó de él. Y cuidó de él. Verso 35, otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamele. Y todo lo que gaste de más, yo te lo pagaré. ¿Cuándo nos vamos a acercar al pueblo de ese camino, de la calle? ¿Cuándo vamos a luchar para que haya medicinas? ¿Cuándo vamos a exigir que este pueblo tenga beneficios, tenga prebendas, tenga privilegios como lo tienen los que están más arriba? ¿Cuándo vamos a exigir que este pueblo tenga un trabajo digno? Mañana, mis hermanos, desde hoy que salgamos de aquí, posiblemente vamos a recordar la historia y vamos a decir qué bonito, qué lindo ese pasaje de la Biblia. Y es posible que se nos olvide. Lo que les puedo asegurar es que en el corazón de Jesucristo no hay olvido para un pueblo que cae en manos de ladrones. No hay olvido. No hay olvido. Y nosotros como cristianos tenemos una responsabilidad enorme, enorme, frente a este pueblo que ya no encuentra espacios ni salidas y tiene que huir. Y ahora en la frontera le ponen los policías para que tampoco pueda huir, que se quede esperando aquí, que se quede sufriendo aquí. No podemos ser indiferentes ante eso. Dios nos ayude para que nuestro corazón se sensibilice y nuestras manos estén dispuestas a ayudar y servir. Oremos. Gracias te damos, Padre, por lo bueno que tú eres. Espíritu Santo, llénanos de ti y que de acuerdo a nuestras posibilidades podamos servir a otros y que como iglesia podamos servir y que como iglesia podamos compartir.
Que este ejemplo que nos diste sea un ejemplo vivo en esta Honduras que está pasando por momentos tan difíciles. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Dios les bendiga.